La estática siseaba como una serpiente acorralada. Mateo Vargas se apretó el teléfono desechable contra la oreja. El plástico barato resbaladizo por el sudor bajo el implacable sol de Sonora. Llevaba 2 días rastreando a un coyote del cartel a través de este implacable tramo de la frontera entre Estados Unidos y México, un fantasma entre el mezquite y la gobernadora. Y ahora esto, un archivo de audio corrupto, el último suspiro de la línea encriptada de su hermana, pulsó el icono de reproducción. Primero, el viento, el sonido familiar y solitario del desierto de Chihuahua respirando a través de un micrófono muerto. Luego, el silbido de una mujer, una melodía inquietante y desafinada que arañaba un recuerdo que él había enterrado bajo 2 décadas de lógica forzada y violencia disciplinada. Era una melodía que su madre solía tararear, una canción de cuna de una tribu olvidada. El silbido se cortó, un nuevo sonido rasgó la estática, el potente y rítmico, por golpe, 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 por de unas alas inmensas, demasiado pesadas y deliberadas para cualquier águila. Le siguió un chillido, un sonido que no era ni de pájaro ni de bestia, sino algo horriblemente intermedio, un grito de presión atmosférica y furia depredadora. Luego, la voz de Elena, una sola palabra, un grito ahogado por la estática. Mateo. La grabación terminó. El silencio que siguió fue más pesado que el calor. Mateo permaneció inmóvil. Su chaleco táctico era una jaula sobre sus costillas. El mundo se redujo a la arena entre sus dientes y el frío nudo de pavor que se solidificaba en sus entrañas. Polvo sangriento, un lugar al que había jurado no volver jamás. Había pasado su vida huyendo de ese pueblo, de los susurros que siguieron a la desaparición de su madre. La lechuza, decían las ancianas, con los ojos desorbitados por el terror, sus dedos trazando cruces en sus pechos. La bruja lechuza. Un cuento, un mito para asustar a los niños y dar una explicación a la oscuridad que se pudría en el corazón del desierto. Mateo había cambiado su superstición por el frío cálculo de la balística y el pragmatismo brutal del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Creía en hombres con armas, no en monstruos en el cielo. Pero ese sonido es imposible batir, de alas colosales. Enfundó su Sig Sauer, el movimiento practicado, un pequeño consuelo en un mundo que de repente se había desprendido de sus cimientos. Dejó el coyote para los buitres y la patrulla fronteriza. Su guerra acababa de cambiar de frente, se iba a casa. Polvo sangriento no había muerto, se había momificado. El sol de Chihuahua había cocido la vida el adobe, dejando el cascarón de un pueblo que se encogía a la sombra de la Sierra Madre. El letrero de la cantina se balanceaba de una sola bisagra oxidada, gimiendo una queja constante al viento. El polvo, más fino que la sal, lo cubría todo, un pálido sudario sobre los recuerdos de Mateo. Asomándose sobre el pueblo desecado, encaramada en una meseta yerma como un buitre, estaba la hacienda del Río. Durante siglos, la familia del Río había sido dueña de la tierra, del agua, de la gente. Su ruinosa finca era un monumento a un poder tan antiguo
que se había convertido en parte del paisaje, tan inmutable y opresivo como el calor. Mateo evitó el pueblo y condujo su maltrecha Ford Bronco hasta la pequeña y descuidada casa al borde del arroyo, donde él y Elena se habían criado. El aire del interior estaba viciado por la ausencia. Encontró los recortes de prensa y las notas de ella esparcidos sobre la mesa de la cocina, una isla de orden furioso y desafiante en el silencio polvoriento. Elena, siempre la periodista, había estado persiguiendo a un fantasma, una serie de feminicidios que se remontaban a años atrás, que los federales habían clasificado como ajustes de cuentas del cartel o desapariciones de migrantes sin relación entre sí. Mujeres jóvenes, todas locales, todas, desaparecidas sin dejar rastro alrededor de la luna llena. Sus notas eran meticulosas, cronologías cotejadas con calendarios lunares, y en cada página un nombre: Del Río. Susurros que había recogido sobre extrañas luces en la hacienda, sobre un tributo pagado no en moneda, sino en vida. Al final de una página llena de garabatos frenéticos, 2 palabras estaban rodeadas en tinta roja: la lechuza. Una tabla del suelo crujió detrás de él. Mateo se giró, su mano cayendo hacia su pistola. Un anciano estaba en el umbral, su sotana negra empolvada con el polvo omnipresente. Su rostro era un mapa de agotamiento. Sus ojos albergaban la profunda y cansada tristeza de un hombre que había escuchado demasiadas últimas confesiones. «Usted debe ser Mateo», dijo el sacerdote, con voz rasposa. «Soy el padre Miguel. Su hermana hablaba de usted». El agarre de Mateo no se relajó. ¿Qué es lo que sabe? Solo lo que todo el pueblo sabe y teme decir, respondió Miguel, entrando. Elena era valiente. Estaba haciendo preguntas sobre las muchachas, sobre los del río. La gente de aquí cree en mal antiguo. Dicen que cuando una joven desaparece es porque la bruja lechuza tiene hambre. No me dedico a los cuentos de fantasmas, padre. Elena tampoco, dijo Miguel, su mirada vagando hacia las notas sobre la mesa. Ella se dedicaba a los hechos. Por aquí, en Polvo Sangriento, los hechos y los cuentos de fantasmas a menudo conducen al mismo lugar oscuro, la hacienda del río. Volvió a mirar a Mateo. Doña Isadora del Río es el corazón de este pueblo, y me temo que es un corazón que no ha latido con vida verdadera durante mucho, mucho tiempo. Durante las horas siguientes, bajo la luz mortecina del pueblo moribundo, el sacerdote se convirtió en el reacio guía de Mateo hacia el abismo. Abrió los archivos parroquiales, mostrando a Mateo libros quebradizos, encuadernados en cuero, cuya tinta se había desvanecido hasta el color de la sangre vieja. Señaló los patrones. Durante 200 años, las matriarcas del río habían vivido hasta edades imposibles, mientras las hijas del pueblo desaparecían. Las anotaciones eran crípticas llevadas por el aire de la noche, perdida en el desierto, pero la cronología era innegable. Doña Isadora celebró una reunión de oración en la hacienda cada luna llena, dijo Miguel, su voz apenas un susurro, como si las propias paredes de la iglesia pudieran estar escuchando. Esta noche hay luna llena. Invita al pueblo a rezar por su prosperidad. Es una actuación de piedad, pero creo que es una tapadera para otra cosa.
un ritual. Si Elena está viva, está allí. Mateo escuchaba. Su entrenamiento del GAIF filtrando el miedo supersticioso del sacerdote en datos tácticos. Un evento recurrente, una ubicación predecible, una posible ventana para la infiltración. Al anochecer, pintando el cielo del desierto con violentos tonos de púrpura y naranja, Mateo fue al lugar donde habían encontrado abandonado el coche de Elena. Se arrodilló, sus dedos trazando los patrones en la tierra, sus años rastreando hombres por selvas y desiertos habían afilado sus sentidos hasta el filo de una navaja. Vio lo que la policía local había pasado por alto. Las huellas no eran humanas. Eran de ave pero grotescamente grandes. Las garras se hundían profundamente en la tierra cocida. Entre las marcas de las garras había extraños hoyos chamuscados en el suelo, como si algo corrosivo hubiera goteado allí. Y debajo de una acacia espinosa la encontró una sola pluma negra, más gruesa y rígida que la de un cóndor, con un extraño brillo aceitoso. Un sonido flotó en la brisa del atardecer, un silbido débil y agudo, la misma melodía desafinada de la grabación de Elena. A Mateo se le heló la sangre en las venas. Miró hacia arriba. Durante una fracción de segundo una silueta masiva y alada borró las estrellas. Era imposiblemente rápida, imposiblemente silenciosa. Estuvo allí y luego desapareció. La lógica fría y dura se hizo añicos contra la roca del terror absoluto. Había pasado toda una vida negando al monstruo. Ahora tenía su pluma en la mano. Le ayudaré a entrar, dijo la voz del padre Miguel detrás de él. Mateo ni siquiera lo había oído acercarse. El rostro del sacerdote estaba pálido en el crepúsculo. Conozco una entrada de servicio, pero, Mateo, sea para lo que sea que crea estar preparado, le prometo que no lo está. La hacienda del río era una fortaleza de sombras y silencio. Muros gruesos y antiguos absorbían el sonido de sus pasos, mientras el padre Miguel guiaba a Mateo a través de un laberinto de pasillos de piedra, con un olor penetrante a incienso viejo y decadencia. Los guardias que pasaron eran hombres demacrados, de ojos hundidos, que se movían con el propósito desconcertante de los verdaderos creyentes. Asintieron al sacerdote, sus ojos deteniéndose en Mateo con una inquietante mezcla de sospecha y lástima. Miguel lo llevó a una puerta pesada con tachuelas de hierro. Detrás de esto se encuentra la capilla privada de doña Isadora. Estará allí ahora. Que Dios la acompañe, hijo mío. La mano del sacerdote temblaba mientras hacía la señal de la cruz sobre Mateo. Mateo sacó su cuchillo, un K-bar de sus días en el ejército, y su pistola, con un silenciador enroscado en el cañón. Era una criatura de violencia silenciosa, un especialista en desmantelar amenazas antes de que supieran que estaba allí. Se deslizó por la puerta. La capilla era una caverna de exceso barroco, pan de oro desprendiéndose de santos que lloraban lágrimas de polvo. En el extremo más alejado, ante un altar imponente, se arrodillaba una pequeña figura parecida a un pájaro, envuelta en encaje negro, doña Isadora del Río. Mateo se movió con el silencio que había perfeccionado en las selvas de Chiapas, un espectro fluyendo entre los bancos. Estaba a 3 metros de distancia cuando la anciana habló, su voz un susurro seco de hojas muertas, sin girar la cabeza. El hijo perdido de polvo sangriento regresa. Tienes
la arrogancia de tu padre. Él también pensó que podía desafiar la voluntad de esta tierra. Mateo se quedó helado. Ella se levantó con una gracia imposible para su edad y se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de arrugas antiguas, pero sus ojos eran negros, inteligentes y absolutamente desprovistos de calidez. Eran los ojos de un halcón, ancestrales y depredadores. ¿Dónde está mi hermana? La voz de Mateo era un gruñido bajo. Está haciendo una contribución, dijo doña Isadora, una leve sonrisa asomando en sus finos labios. ¿Cómo hizo tu madre antes que ella? Un diezmo, un sacramento para asegurar que yo pueda seguir guiando a mi rebaño, para proteger este pueblo. El suelo de la capilla era un mosaico de una serpiente enroscada. Mientras hablaba, Mateo se dio cuenta de que el patrón no era decorativo, era un mapa que se enroscaba hacia una losa central que era sutilmente diferente de las demás. Había visto marcas como esa en las notas de Elena, copiadas de los archivos parroquiales, un símbolo precolombino. Viniste con el sacerdote, continuó Isadora, sus ojos clavados en él. Él cree que su alma está condenada por servirme el necio. Su familia ha estado pagando su deuda durante generaciones. Cree que traerte ante mí es su último y terrible pecado. En realidad es su último acto de servicio. Tú no eres el cazador aquí, Mateo Vargas. Eres la ofrenda. Las pesadas puertas de la capilla se cerraron de golpe detrás de él. Los guardias demacrados surgieron de las sombras, rifles en mano. Por una puerta lateral entró el padre Miguel, su rostro una máscara de culpa atormentada. Perdóname, susurró el sacerdote. Las lágrimas corrían por su rostro. Tiene el alma de mi familia en su puño. No es tu alma lo que ella requiere esta noche, Miguel, dijo Isadora, su voz bajando, adquiriendo un extraño timbre resonante. Pisó la losa central del mosaico. Es la suya. La losa se hundió y una sección del suelo se abrió con un chirrido, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Un olor húmedo y terroso, denso con el aroma de agua estancada y sangre vieja, subió flotando. Tráiganlo, ordenó doña Isadora, y descendió a la tierra. Los guardias avanzaron. Mateo no dudó. Disparó 2 tiros silenciados, precisos toques dobles, que derribaron a los 2 primeros hombres antes de que pudieran levantar sus rifles. Se lanzó, usando los bancos como cobertura. El instinto de combate de años se apoderó de él. Desarmó a un tercer guardia con un golpe brutal en la muñeca y le clavó el cuchillo en la garganta. El padre Miguel se quedó paralizado, una estatua de desesperación. ¿No lo ves?, gritó. No puedes luchar contra un dios. No es un dios, gruñó Mateo, recargando mientras retrocedía hacia la escalera. Solo es vieja. Pateó al último guardia hacia atrás, se giró y se sumergió en la oscuridad de abajo, eligiendo la guarida del monstruo en lugar de la trampa. Encontraría a Elena o moriría en los cimientos de esta casa maldita. La escalera se abría a un vasto cenote subterráneo. El aire era fresco y espeso. El espacio cavernoso resonaba con el goteo del agua. Antorchas en antiguas aplicas proyectaban sombras parpadeantes y danzantes sobre las húmedas paredes de piedra. En el centro del pozo natural, iluminado por un brillante haz de luna que entraba por una abertura en el techo muy por encima,
Se alzaba un altar de piedra macizo y manchado de sangre, y encadenada él estaba Elena. Estaba pálida y débil, sus ojos muy abiertos, con una mezcla de terror y desafío. A pocos metros de distancia, doña Isadora esperaba, su frágil figura proyectando una sombra larga y distorsionada a la luz de las antorchas. Sostenía una daga de obsidiana con una curvatura perversa. Así que el cordero viene voluntariamente al matadero, graznó Isadora cuando Mateo salió de la escalera. Levantó su pistola, pero antes de que pudiera disparar, una figura lo placó por el costado. Era el padre Miguel, su rostro contraído por la resolución de un fanático. Debe recibir lo que le corresponde. Es la única manera. Mateo se quitó de encima al sacerdote, pero los guardias ya bajaban corriendo por las escaleras. La lucha fue un brutal y claustrofóbico ballet de violencia. Mateo era un torbellino de movimiento. Su entrenamiento del gafe convertía el espacio cerrado en una zona de muerte. Usó el terreno, impulsándose contra una estalagmita para lanzarse sobre un guardia, rompiéndole la mandíbula con un codazo. Disparó a otro. El estruendo del arma sin silenciador fue ensordecedor en la caverna, pero su atención estaba dividida. Mientras luchaba contra los hombres, observaba a la mujer, y él estaba cambiando. Doña Isadora levantó la daga a la luz de la luna. Durante siglos he mantenido el pacto, cantaba, su voz volviéndose más profunda, más áspera. He alimentado esta tierra sagrada. He mantenido a raya la oscuridad abrazándola. Y esta noche el pacto se renueva. Un crujido repugnante resonó en el cenote, más fuerte que el disparo. Era el sonido de sus propios huesos. Su columna vertebral se alargó, encorvándose hacia adelante. Sus hombros se dislocaron con chasquidos húmedos, ensanchándose, estirándose. Su piel, delgada y arrugada, comenzó a partirse y desgarrarse, no con sangre, sino con la erupción de gruesas púas negras. Sus dedos se alargaron en garras curvas y amarillas. Su mandíbula se desencajó y se estiró hacia adelante en un pico afilado y cruel. La transformación fue una sinfonía de horror corporal. Mateo observó, horrorizado, cómo los últimos vestigios de la forma humana eran arrancados. El cambio final y más grotesco fue su rostro. Se aplanó, los rasgos se fundieron en un disco aviar, pero sus ojos humanos, inteligentes y malévolos, permanecieron, mirando desde la monstruosa cabeza de lechuza. La lechuza echó la cabeza hacia atrás y soltó el mismo chillido atmosférico de la grabación de Elena. Flexionó sus enormes alas y las llamas de las antorchas se agitaron y danzaron con la violenta ráfaga de aire. Los guardias restantes y el sacerdote cayeron de rodillas, inclinando la cabeza en adoración. El monstruo ya no era una anciana. Era un dios físico de la muerte, de 2,5 metros de altura, una pesadilla de piel correosa, plumas grasientas y garras goteantes. Ignoró a los hombres postrados. Sus ojos negros y humanos estaban fijos en Mateo. Se lanzó al aire, no volando, sino saltando con una fuerza imposible. Cubrió 10 metros en un instante. Un juego de garras se abalanzó sobre él. Mateo se lanzó, rodando detrás de una formación rocosa, mientras las garras gruesas como su muñeca rasgaban el aire donde él había estado. Esquirlas de piedra explotaron de la pared. Esto no era una pelea. Era una matanza.
Se levantó disparando, vaciando su cargador en el pecho de la criatura. Las balas impactaron con golpes húmedos, pero bien podrían haber sido guijarros. El monstruo apenas se inmutó, giró la cabeza, 180 grados completos, y lo fijó con esa mirada antinatural. Se movió de nuevo, una mancha silenciosa. Mateo tuvo tiempo para un solo pensamiento, pero es demasiado rápida por antes de que estuviera sobre él. Un ala dura como el hierro lo golpeó en el costado, lanzándolo al otro lado de la caverna. Chocó contra la pared de piedra. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Sus costillas gritaron en protesta. Buscó a tientas su cuchillo mientras la lechuza se acercaba a él, sus garras haciendo clic en el suelo de piedra. Era el fin. Así era como moría, persiguiendo un cuento de fantasmas hasta las entrañas de la tierra. Entonces sus ojos se posaron en Elena. Ella luchaba contra sus ataduras. Su rostro una máscara de desesperación. Su mirada no estaba en el monstruo, estaba en el altar, en la daga de obsidiana que doña Isadora había dejado caer durante la transformación. Un recuerdo brilló en la mente de Mateo, una conexión forjada en el crisol de la batalla. Una de las notas de Elena, un boceto de esa misma daga, copiado de los archivos. Lo había etiquetado como por corazón del pacto. Miró de la daga al monstruo, no podía matarlo, las balas lo habían demostrado, pero Elena no había estado investigando cómo matar a un monstruo. Había estado investigando un crimen, un ritual, un postsistema, y todo sistema tenía un mecanismo de seguridad. Todo pacto tenía un precio. El monstruo se abalanzó. Mateo no esquivó. Se movió hacia él, hacia el altar. Se impulsó con su pierna buena, ignorando el fuego en sus costillas, y se abrió paso a través del ahora fanático Padre Miguel, que intentaba bloquearle el paso. Empujó al sacerdote a un lado y se lanzó hacia el altar, sus dedos cerrándose alrededor del frío vidrio volcánico de la daga. La lechuza soltó un chillido de furia y se abalanzó, sus garras abiertas para el golpe mortal. El tiempo pareció estirarse, ralentizarse. Vio los pozos negros de sus ojos, la promesa del olvido. Olió el hedor a carroña de su aliento. Sabía que no podía bloquear el ataque, no podía evadirlo, así que no lo intentó. Mientras la criatura descendía sobre él, Mateo Vargas, el hombre de lógica, el soldado que solo creía en lo que podía matar, hizo lo único que el antiguo y egoísta pacto nunca podría comprender. Volvió el corazón del pacto contra sí mismo. Ignoró al monstruo y hundió la daga de obsidiana profundamente en su propio antebrazo izquierdo. Un dolor blanco y candente explotó en su brazo. Rugió no de agonía, sino de desafío, levantando la extremidad sangrante como una ofrenda. Su sangre, entregada voluntariamente, goteó sobre el altar sacrificial. Un acto de autosacrificio, un pago voluntario. La paradoja fue absoluta. La magia, construida sobre el robo y el consumo, se hizo añicos. La lechuza detuvo su ataque a centímetros de su rostro. Retrocedió como si la hubiera golpeado un rayo. Un nuevo sonido brotó de su pico, no un chillido, sino un grito humano de pura agonía. La voz de doña Isadora. La forma monstruosa comenzó a desmoronarse violentamente. Las plumas se convirtieron en polvo y se las llevó el viento. La piel corriosa se agrietó y se descamó.
revelando no carne sino hueso antiguo y amarillento debajo. El pacto que la había sostenido durante siglos se rompió, y el tiempo, mantenido a raya durante tanto tiempo, regresó en un maremoto. En segundos, la aterradora criatura se derrumbó en un montón de polvo y hueso astillado, los restos esqueléticos de una mujer que había muerto hacía 200 años. La daga de obsidiana cayó al suelo con un tintineo, su oscuro propósito cumplido. La caverna gimió a su alrededor. La ruptura de la maldición sacudió la hacienda hasta sus cimientos. Grietas se extendieron por el techo como telarañas. Las rocas comenzaron a caer. El padre Miguel miró el montón de polvo, su fe tanto en Dios como en el diablo destrozada en el mismo instante. No hizo ningún movimiento para escapar, simplemente se arrodilló y comenzó a rezar mientras el cenote comenzaba a derrumbarse a su alrededor. Mateo se tambaleó hacia el altar, su visión se estrechaba y cortó las cuerdas de Elena con su cabar, la levantó medio llevándola, medio arrastrándola hacia las escaleras. Mateo, tu brazo, jadeó ella. No es nada, mintió, mientras la sangre le chorreaba por los dedos. Vámonos. Subieron corriendo las escaleras y salieron de la capilla a la primera y pálida luz del amanecer. La hacienda del río gemía su último aliento, los antiguos muros se desmoronaban, el techo se hundía. No miraron atrás. Salieron tropezando a la dura y limpia luz del desierto, dejando que el polvo de los del río y la larga sombra de la bruja lechuza fueran sepultados por la tierra. El peso opresivo que había ahogado a polvo sangriento durante siglos se había ido, reemplazado por el silencioso zumbido del viento matutino. Estaban heridos, sangrando, pero estaban vivos, estaban libres. Una larga noche había terminado.